Seré honesto contigo. Yo también pasé años leyendo la Biblia mal. Me levantaba en la mañana, abría el libro, leía 3 capítulos como quien cumple una tarea, cerraba y seguía con mi día. Y me preguntaba por qué Dios parecía tan lejano, por qué mis oraciones rebotaban en el techo, por qué otros hablaban de escuchar la voz de Dios, y yo sentía que estaba leyendo un libro de historia antigua. No era falta de fe, no era falta de disciplina, era que nadie me había enseñado cómo entrar a la palabra de Dios. Y hoy vine a enseñarte lo que aprendí a las malas, porque no quiero que tú pierdas más tiempo sintiéndote vacío después de leer las Escrituras. Pero, ¿y si te dijera que hay algo escrito en Hebreos 4:12 que lo cambia todo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo ves? La Biblia no es un libro muerto. Es viva, es activa, es quirúrgica. Pero para que opere en ti, tienes que saber cómo recibirla, porque no es lo mismo abrir un bisturí que saber usarlo. Y hay creyentes que llevan años con el bisturí en la mano, sin haber hecho una sola incisión en su vida espiritual. Lo que anhelas, y lo sé porque yo también lo anhelé, es esa sensación de que Dios te habla directamente a ti, que abres la palabra y algo dentro de ti se mueve, se sacude, se transforma. Ese encuentro real con lo divino a través de las páginas. Eso no es un privilegio de pastores ni de teólogos, eso es tuyo. Y hoy vas a aprender cómo reclamarlo. Pero antes déjame contarte sobre alguien que también estuvo en ese mismo lugar de sequedad espiritual, de frustración religiosa, de cumplir rituales sin encontrar vida. Había un hombre en Israel que se sabía las escrituras de memoria, conocía la Torá de principio a fin, recitaba los salmos, debatía las leyes, era el estudiante perfecto de la palabra, y sin embargo, un día en el camino a Damasco, cegado por una luz, cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo: ¿Por qué me persigues? Y ese hombre, que creía conocer todo sobre Dios, se dio cuenta en ese instante de que no conocía nada. Ese hombre era Saulo de Tarso, el futuro apóstol Pablo. Saulo no tenía falta de lectura. Tenía un problema de postura ante la palabra. Leía para confirmar lo que ya creía, no para ser transformado. Leía con orgullo intelectual, no con hambre espiritual. Y Dios tuvo que derribarlo al suelo para que por primera vez en su vida preguntara con humildad genuina: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí comenzó el verdadero encuentro, no en la sinagoga, no en el estudio, en el polvo del camino, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y tú hoy puedes tener ese mismo encuentro sin necesitar caer al suelo si aprendes a leer la Biblia de la manera correcta. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a moverse algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y escribe en los comentarios esta frase exacta: Señor, abre mis ojos para ver maravillas en tu palabra. Escríbela ahora, no como una fórmula vacía, sino como una declaración de hambre genuina. Porque algo cambia cuando lo declaras, y Dios toma nota de cada corazón que clama por más de Él. Y quédate hasta el final de este video, porque en el último bloque voy a revelarte el error más silencioso y más destructivo que comete el creyente promedio cuando lee la Biblia, y es el que más daño ha hecho a generaciones enteras de personas que amaban a Dios, pero nunca supieron cómo encontrarlo en las páginas que leían cada día. Prepárate, porque esto no es una clase de religión, esto es una cirugía espiritual, y Dios ya tiene el bisturí listo. 1. El día que la palabra dejó de ser información y se convirtió en encuentro. Quiero que imagines por un momento que recibes una carta larga, escrita a mano, con letra cuidadosa, que viene de alguien que te ama profundamente, alguien que conoce cada detalle de tu vida, cada miedo que no le has contado a nadie, cada sueño que abandonaste, cada herida que todavía no cerró. Y esa carta fue escrita específicamente para ti. Ahora dime, ¿la leerías corriendo? ¿La hojearías mientras desayunas?
¿La usarías para cumplir un requisito diario de lectura? Por supuesto que no. La leerías despacio, la releerías, te detendrías en cada frase, buscarías el significado detrás de cada palabra, porque sabes que hay algo ahí que fue puesto con intención, con amor, con propósito. Eso es exactamente la Biblia. Y eso es exactamente lo que hemos dejado de hacer con ella. Escúchame bien, porque esto es importante. El problema más grande que existe hoy en la iglesia no es la falta de Biblias, es la falta de encuentro con lo que está dentro de ellas. Hay creyentes con 5 versiones de la Biblia en su teléfono que viven en sequedad espiritual total. Y hay personas en países donde la Biblia es perseguida, que tienen un solo fragmento arrugado de papel con 3 versículos, y ese papel lo han leído tanto que lo tienen memorizado, y con esos 3 versículos sostienen una fe que mueve montañas. ¿Cuál es la diferencia? La postura del corazón. Jesús mismo lo dijo en Mateo 13, cuando explicó la parábola del sembrador. La semilla es la misma, la palabra es la misma. Pero hay corazones que son camino duro, y la semilla rebota. Hay corazones que son tierra pedregosa, y la semilla brota rápido pero no echa raíz. Y hay corazones que son buena tierra, y esa misma semilla produce 30, 60, 100 por uno. La pregunta no es si tienes Biblia. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra eres tú cuando la lees? Déjame ser directo contigo. Hay 5 maneras en que el creyente promedio lee la Biblia de forma incorrecta, y si te identificas con alguna de ellas, hoy es el día en que eso cambia. Número 1. Lees por obligación religiosa. Te levantaste, abriste la Biblia porque sientes que si no lo haces, Dios se va a enojar contigo, o porque tu pastor lo recomendó, o porque llevas un plan de lectura que tienes que cumplir. Marcas los capítulos como quien marca una lista de tareas, y cuando terminas, cierras el libro con la misma paz que cuando terminas de pagar un recibo. Hiciste lo que tenías que hacer, pero no encontraste a nadie. La Biblia leída por obligación religiosa produce fariseos, no discípulos. Número 2. Lees para buscar confirmación de lo que ya crees. Abres la Biblia con una agenda. Buscas versículos que apoyen tu punto de vista, tus decisiones, tus deseos. Y cuando encuentras algo que contradice lo que quieres escuchar, lo saltas, lo reinterpretas o lo ignoras. Eso no es leer la Biblia. Eso es usar la Biblia como espejo de tu propia opinión. Número 3. Lees sin detenerte. Vas a velocidad de autopista por textos que necesitan velocidad de jardín. Pasas por el Salmo 23, como si fuera un letrero en la carretera. Pasas por Juan 3:16, sin nunca preguntarte qué significa realmente que Dios amó al mundo de esa manera. La palabra necesita que te detengas, necesita que le hagas preguntas, necesita que te sientes con ella. Número 4. Lees sin oración previa. Abres la Biblia fría, sin pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. Y el Espíritu Santo es el autor de ese libro. Es como leer el manual de un aparato sin llamar al fabricante para que te explique cómo funciona. Puedes entender las palabras, pero no el significado profundo detrás de ellas. Número 5. Lees pero no aplicas. Y este es quizás el más peligroso de todos. Porque Santiago 1:22 dice claramente, «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Hay personas que conocen la Biblia mejor que muchos pastores, y sin embargo su carácter no ha cambiado en 20 años. Porque el conocimiento sin aplicación no transforma, infla. Ahora escucha esto con atención, porque aquí está el mapa de instrucciones para que esto cambie desde hoy mismo. Aquí está el mapa de instrucciones específico para leer la Biblia como encuentro y no como religión. Primero, antes de abrir la Biblia, detente 30 segundos y di en voz alta: Espíritu Santo, tú que inspiraste estas palabras, ilumina mi entendimiento para recibirlas hoy. ¿Por qué en voz alta? Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Cuando declaras con tu boca, tu espíritu se alinea con lo que vas a recibir.
Segundo, escoge un pasaje corto, no 20 capítulos. Un capítulo, un párrafo, a veces un solo versículo. Y lee lo mínimo 3 veces. La primera vez para entender qué dice. La segunda vez para preguntarte qué significa. La tercera vez para preguntarte qué tiene que ver con tu vida hoy. Tercero, hazte 4 preguntas después de leer. ¿Qué me dice esto sobre cómo es Dios? ¿Qué me dice sobre cómo soy yo? ¿Hay algo que Dios me está pidiendo que cambie? ¿Hay algo que Dios me está prometiendo? Esas 4 preguntas convierten la lectura en conversación. Cuarto, escribe. Compra un cuaderno sencillo y escribe lo que Dios te habla. No tiene que ser teológico ni elaborado. Una línea, una frase, lo que sentiste, lo que escuchaste en tu corazón. El acto de escribir fija la revelación en tu memoria y en tu vida. Quinto, comprométete a aplicar una cosa concreta de lo que leíste antes de que termine el día. Solo una. No 10. Una. Y cuando la aplicas, Dios te da más revelación en la siguiente lectura, porque ha visto que eres buena tierra. Sexto, al final del día, antes de dormir, vuelve al versículo que más te impactó y medítalo en silencio. La meditación bíblica no es práctica oriental ni filosofía vacía. Es lo que Josué 1:8 llama meditar en la palabra de día y de noche. Y la promesa que viene después de eso es que todo lo que haces prosperará. Séptimo, después de una semana haciendo esto, comparte con alguien lo que Dios te habló. Con tu cónyuge, con un amigo, con tu hijo, con quien sea. Porque cuando enseñas lo que recibiste, la revelación se profundiza dentro de ti. ¿Prefieres seguir leyendo 3 capítulos por día sin que nada cambie? ¿O prefieres leer 3 versículos que te transformen de adentro hacia afuera? La decisión la tomas hoy, no mañana. Hoy. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando en este momento. Escribe. Desde tu ciudad, decido leer la Biblia con hambre real. Necesito saber que alrededor del mundo hay personas que están cansadas de la religión vacía y quieren el encuentro genuino con Dios. Tu comentario me dice que estás aquí, que estás vivo, que estás hambriento. 2. Cuando lees la Biblia como libro y no como espejo. Hay algo que Dios me confrontó hace años que me cambió la manera de acercarme a las Escrituras y nunca lo he olvidado. Estaba predicando con mucha frecuencia en aquella época. Leía la Biblia todos los días, pero la leía para preparar mensajes, para encontrar ilustraciones, para armar sermones. Era un consumo profesional de la palabra. Y un día, en medio de una lectura, el Espíritu Santo me detuvo en Hebreos 4:12, ese mismo versículo que abrió este video, y me habló algo al corazón que me dejó en silencio durante varios minutos. Me dijo: llevas meses leyendo mi palabra para otros. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste para ti? Eso me sacudió. Porque tenía razón. Yo había convertido la Biblia en una herramienta de trabajo y había perdido el encuentro personal con el Padre. Ese día aprendí algo que quiero que tú también aprendas hoy. La Biblia no es un libro sobre Dios. Es un libro donde Dios habla. Y la diferencia entre esas dos cosas es enorme. Un libro sobre Dios te da información. Un libro donde Dios habla te da transformación. Santiago 1:23 lo dice de una manera que es imposible ignorar. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego olvidó cómo era. El espejo. ¡Qué imagen tan poderosa! Cuando te miras en un espejo y ves que tienes algo en la cara, ¿qué haces? No te quedas mirando el espejo. Haces algo al respecto. Te limpias. Te corriges. El espejo tiene una función reveladora, pero la respuesta la pones tú. La Biblia funciona exactamente así. Es un espejo espiritual. Cuando la lees correctamente, te muestra quién eres en realidad. Muestra tus manchas, tus actitudes que necesitan cambiar, tus miedos que necesitan ser confrontados con la fe,
tus hábitos que están drenando tu vida espiritual, y también te muestra quién Dios dice que eres tú, que es algo completamente diferente a lo que el mundo te dice. Pero si lees la Biblia y te vas sin mirarte en ese espejo, si lees para saber más pero no para ser más, entonces estás haciendo exactamente lo que Santiago describe. Te miraste en el espejo y olvidaste lo que viste, y sigues igual. Ahora escucha esto, porque aquí viene algo que va a incomodar a más de uno. Hay creyentes que llevan 10, 15, 20 años en la iglesia. Conocen la Biblia, pueden citarla, pueden debatirla, y sin embargo tienen un carácter que espanta, un temperamento que destruye relaciones, un orgullo que ciega su capacidad de recibir corrección, una lengua que bendice a Dios el domingo y maldice a su familia el lunes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes leer la Biblia por años y salir igual? Porque la lees como libro de historia, no como espejo personal. Lees sobre la ira de Moisés y piensas, pobre Moisés, qué mal manejo de sus emociones. Sin darte cuenta de que tú hiciste exactamente lo mismo con tu hijo esta semana. Lees sobre la incredulidad de Tomás y piensas, qué falta de fe tenía ese hombre. Sin reconocer que tú llevas meses orando sin creer que Dios puede realmente responderte. Lees la parábola del hijo pródigo y te identificas inmediatamente con el padre amoroso, nunca con el hijo mayor que se ofendió, porque Dios fue generoso con alguien que no lo merecía. Y sin embargo, ¿cuántas veces te has sentido herido porque Dios bendijo a alguien que tú creías que no se lo merecía? Déjame ser directo contigo. La Biblia te va a hablar en la medida en que estés dispuesto a dejarte confrontar por ella. No puedes entrar a la palabra con el escudo del orgullo y esperar salir transformado. No funciona así. La palabra entra por las grietas de la humildad. Y si no tienes grietas, si llegas convencido de que ya sabes todo, de que ya eres maduro, de que ya superaste esas cosas, la palabra va a resbalar sobre ti como agua sobre mármol, sin penetrar, sin operar, sin transformar. Hebreos 4:12 dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso no es suave, eso es quirúrgico. Pero para que un bisturí opere, el paciente tiene que estar dispuesto a ser abierto. ¿Estás dispuesto hoy? Aquí está el mapa de instrucciones para leer la Biblia como espejo y no como libro de historia. Primero, cuando leas cualquier pasaje bíblico, pregúntate siempre, ¿en cuál personaje de esta historia me reconozco yo? No en el héroe automáticamente. Pregúntate con honestidad. A veces somos Pedro negando. A veces somos el hermano mayor ofendido. A veces somos Jonás huyendo. La honestidad en este ejercicio es el primer paso hacia la transformación. Segundo, cuando encuentres un mandamiento o una instrucción en la Biblia, no lo analices como teología abstracta. Conviértelo en una pregunta personal. ¿Estoy haciendo esto o no? Sin excusas, sin contextualizaciones que te favorezcan. Una respuesta honesta de sí o no. Tercero, identifica el área de tu vida que más resiste la Biblia. Porque el área que más te molesta cuando la palabra la toca es precisamente el área donde más necesitas que opere. Si cada vez que el pastor predica sobre la lengua te incomodas, es porque tu lengua necesita ser operada. Si cada vez que se habla de perdón sientes resistencia, es porque hay algo que todavía no has soltado. Cuarto, después de cada lectura, escribe una oración de rendición sobre lo que el espejo te mostró. No una oración de presentación, una oración de rendición. Hay una diferencia enorme. Presentación es, Señor, aquí estoy. Rendición es, Señor, aquí está esto que yo aún controlo y que hoy te entrego. Quinto, busca un compañero de rendición de cuentas. Alguien de confianza a quien le puedas decir, esto fue lo que Dios me mostró esta semana sobre mi carácter, y esto es lo que me comprometí a cambiar. La rendición de cuentas acelera la transformación porque rompe el aislamiento del orgullo. Sexto, cada vez que sientas resistencia interna mientras lees un pasaje, en lugar de cerrarlo o saltarlo, detente ahí más tiempo. La resistencia espiritual es una señal de que estás cerca de algo que necesitas. No te vayas de ese versículo hasta que entiendas por qué te incomoda. Séptimo, practica la lectio divina.
que no es nada místico ni complicado. Es simplemente leer un texto despacio, detenerte en la palabra o frase que más te impacta, meditar en ella y preguntarle a Dios qué quiere decirte específicamente a ti en este momento de tu vida. No en general. A ti. Hoy. ¿Cuántas horas pasas en tu teléfono viendo contenido que no te edifica, versus cuántos minutos le das a la palabra con esta clase de atención? Si la respuesta te incomoda, bien. La incomodidad es el primer síntoma de que el bisturí ya empezó a trabajar. Escríbeme en los comentarios tu edad exacta en este momento. Solo tu edad. Porque quiero que sepas que no importa si tienes 30 años o 60, nunca es tarde para aprender a leer la Biblia de una manera que cambie tu vida. La transformación no tiene fecha de vencimiento cuando se trata de la palabra de Dios. 3. El silencio que Dios usa para hablarte más fuerte. Hay un pasaje en 1 Reyes 19 que pocas veces se predica desde esta perspectiva, y que sin embargo tiene todo que ver con lo que estamos hablando hoy. Elías estaba al borde del colapso espiritual. Este hombre que había llamado fuego del cielo, que había enfrentado a 450 profetas de Baal y había ganado, estaba debajo de un árbol de enebro pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Agotado, vacío, convencido de que había fallado, y Dios no llegó con truenos, no llegó con una visión espectacular, no llegó con una voz poderosa que sacudiera el desierto. Primero envió a un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Pan, agua, sueño, cosas simples. Y después de que Elías se recuperó físicamente, Dios le dijo que saliera a la cueva, que iba a pasar. Y pasó un viento tan grande que partía las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Vino fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz apacible y delicada. Ahí estaba Dios. En el silencio después del fuego. Y aquí viene la enseñanza que quiero que te lleves grabada en el corazón. Muchos creyentes buscan a Dios en el espectáculo, en la emoción del culto cuando la música está en su punto más alto, en el momento de gloria de la predicación que eriza la piel, en la experiencia sobrenatural que puedas contar, y no hay nada malo en esas cosas. Pero Dios también habla, y a veces habla más fuerte, en el silencio de una habitación donde tú y Él están solos con su palabra. El problema es que le tenemos miedo al silencio. Somos la generación más ruidosa de la historia. Nunca antes el ser humano había estado tan constantemente bombardeado de estímulos. Desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche, hay música, notificaciones, videos, conversaciones, noticias. Y cuando finalmente está todo en silencio, en lugar de quedarnos en él, buscamos más ruido. ¿Cómo va a hablarte Dios si nunca le das silencio donde hacerlo? El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el hebreo original, esa palabra traducida como estad quietos es rafá, que significa soltar, aflojar, dejar ir. Dios no dice: estad ocupados y conoced que yo soy Dios. Dice: suelta, afloja, para. Y para leer la Biblia de una manera que Dios realmente te hable, necesitas aprender el arte del silencio antes, durante y después de la lectura. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. No toda lectura bíblica tiene que terminar con una revelación instantánea. Hay veces en que lees y no sientes nada, y eso está bien, porque la palabra es como la semilla. No ves nada el día que la siembras, pero algo está pasando bajo la tierra. Algo está a germinar. Y días después, semanas después a veces, algo que leíste en la quietud de una mañana resurge en tu mente exactamente en el momento en que lo necesitas. Eso es el Espíritu Santo trabajando. Pero si nunca tienes momentos de quietud, si siempre lees corriendo, si siempre terminas la lectura y de inmediato revisas el teléfono, estás arrancando la semilla antes de que germine. Aquí está el mapa de instrucciones para crear el espacio de silencio donde Dios puede hablarte. Primero, establece un lugar físico de encuentro. Un sillón, una esquina de tu cuarto,
un espacio en tu jardín o balcón, un lugar que tu cuerpo y tu mente asocien con el encuentro con Dios. Los seres humanos somos criaturas de contexto. Tu cerebro entra en modo diferente según el lugar donde estás. Crea ese lugar sagrado en tu hogar. Segundo, antes de abrir la Biblia, guarda tu teléfono. No en silencio. Guardado. Fuera de tu vista. Si tienes el teléfono al lado aunque esté en silencio, una parte de tu atención está con él. Y Dios merece tu atención completa, no la que sobra después de que el mundo terminó de reclamarla. Tercero, practica 2 minutos de silencio consciente antes de empezar a leer. Solo 2 minutos. Siéntate, cierra los ojos, respira profundo, y en ese silencio dile a Dios: aquí estoy, no traigo agenda, no traigo prisa, solo vine a escucharte. Esos 2 minutos preparan el terreno del corazón. Cuarto, cuando termines de leer, no cierres el libro de inmediato. Quédate en silencio 2 o 3 minutos más con el texto delante de ti. Permite que lo que leíste siga resonando. A veces la revelación llega en el silencio después de la lectura, no durante ella. Es en ese margen de quietud donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Quinto, aprende a distinguir entre 3 voces que puedes escuchar en ese silencio. Tu propia mente que analiza y razona, que tiene su lugar pero que no es la voz de Dios. La voz del enemigo, que siempre trae condenación, confusión y duda. Y la voz del Espíritu, que siempre trae convicción sin condenación, claridad sin confusión, y paz incluso cuando te confronta. Con práctica, aprendes a distinguirlas. Sexto, no fuerces la experiencia. Uno de los errores más comunes es que el creyente se sienta en silencio y comienza a presionarse para sentir algo, para escuchar algo, para recibir una revelación extraordinaria. Y esa presión misma bloquea la sensibilidad espiritual. El encuentro con Dios no se fuerza, se invita, se prepara el espacio y se espera con expectativa tranquila. Séptimo, lleva un diario de silencio. Escribe lo que llega en esos momentos de quietud. Puede ser una frase, una imagen mental, una sensación de paz sobre algo que te preocupaba, un nombre de alguien por quien de repente sientes que debes orar. Todo eso es comunicación de Dios. No lo descartes por no ser espectacular. Permíteme preguntarte algo con toda honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio real, sin teléfono, sin música, sin distracciones, simplemente con Dios y su palabra? Si tienes que pensar demasiado para responder esa pregunta, ahí está tu diagnóstico espiritual. Escribe en los comentarios el nombre de una persona a quien quieres que Dios le abra los ojos para encontrarlo en su palabra. Un familiar, un amigo, alguien que amas y que sabes que necesita este encuentro. Escribe su nombre, porque cuando declaras bendición sobre otros, Dios multiplica esa bendición de regreso sobre ti. Y yo voy a orar con todos los nombres que aparezcan en los comentarios esta semana. 4. El error que destruye años de lectura bíblica y cómo corregirlo hoy. Llegamos al final de este mensaje. Y prometí desde el principio que aquí estaba el error más silencioso y más destructivo que comete el creyente promedio cuando lee la Biblia. No es leer rápido. No es leer sin oración. No es leer sin aplicar. Aunque todo eso importa, el error más profundo, el que destruye años de lectura bíblica, es leer la Biblia sin identidad. Déjame explicarte qué quiero decir con esto. Cuando no sabes quién eres en Cristo, lees la Biblia como mendigo. Ves las promesas y piensas, ¡qué hermoso! Pero eso no es para mí. Lees las promesas de provisión y piensas en tu deuda. Lees las promesas de sanidad y piensas en tu enfermedad. Lees las promesas de paz y piensas en tu ansiedad. Y en lugar de que la Biblia construya tu fe, cada vez que la abres te recuerda más la distancia entre lo que Dios promete y lo que tú vives. Y eso no es culpa de Dios. Es culpa de que nadie te enseñó a leer la Biblia desde tu posición en Cristo.
Efesios 1 dice que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuiste. Tiempo pasado. No lo estás esperando. Ya fue hecho. Romanos 8:17 dice que eres coheredero con Cristo. Heredero. No mendigo. No visitante. Heredero legal de todo lo que el Padre tiene. Según Corintios 5:17 dice que eres nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Lees la Biblia desde esa identidad? ¿O la lees con la misma mentalidad de insuficiencia con la que vives el resto de tu semana? Porque cuando lees desde la identidad correcta, las promesas de Dios no son aspiraciones lejanas, son revelaciones de lo que ya te pertenece y que estás aprendiendo a vivir. Cuando lees desde la identidad correcta, la corrección de Dios no te aplasta, te refina. Porque sabes que Él te corrige porque eres hijo, no porque seas basura. Hebreos 12:6 dice claramente que el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Cuando lees desde la identidad correcta, la Biblia deja de ser un libro de reglas que debes cumplir para ser aceptado, y se convierte en el manual del reino al que ya perteneces. El hijo pródigo en Lucas 15 volvió a la casa de su padre con una mentalidad de siervo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo recibió como siervo. Lo recibió como hijo. Le puso el mejor vestido, el anillo de autoridad, las sandalias que distinguen al libre del esclavo. El hijo quería ganarse un lugar. El padre ya le había guardado su lugar. Muchos creyentes leen la Biblia como el hijo pródigo en camino de regreso, con mentalidad de jornalero, pensando que tienen que ganarse cada promesa, cada palabra, cada bendición. Y el padre está esperando encontrarlos en el camino para decirles que el vestido ya está listo, que el anillo ya tiene su nombre grabado, que el banquete ya comenzó. ¿Cómo cambias esa mentalidad? Con la palabra misma. Pero leída desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Aquí está el mapa de instrucciones para leer la Biblia desde tu identidad en Cristo. Primero, comienza cada semana leyendo un capítulo específico sobre tu identidad en Cristo. Rota entre estos: Efesios 1, Efesios 2, Romanos 8, Colosenses 3 y 1 Pedro 2. Lee uno por semana durante un mes completo. Estos capítulos son el fundamento de identidad sobre el cual toda la demás palabra tiene sentido. Segundo, cada vez que encuentres una promesa en la Biblia, personalízala. No la leas en tercera persona. Léela en primera. En lugar de "El Señor es mi pastor", di "El Señor es mi pastor. Yo, tu nombre, no tengo necesidad". Eso no es soberbia. Es fe personal. Es apropiarte de lo que Dios escribió también para ti. Tercero, identifica las mentiras sobre tu identidad que has creído y que contradicen la palabra. Escríbelas. Mentiras como: Dios está decepcionado de mí. Nunca voy a poder cambiar. Hay personas que Dios bendice más que a mí. Escríbelas, y al lado de cada una, escribe el versículo que la contradice. Eso es renovación de la mente que describe Romanos 12:2. Cuarto, cuando la Biblia te confronte un área de pecado o debilidad, recibe esa confrontación desde la identidad del Hijo amado que está siendo refinado, no desde la identidad del condenado que confirma que nunca sirve. La diferencia entre convicción y condenación es que la convicción te lleva al arrepentimiento y la restauración, mientras que la condenación te paraliza en la vergüenza. La convicción es del Espíritu Santo. La condenación no es de Dios. Quinto, practica lo que yo llamo la declaración de identidad antes de leer. En voz alta di: soy hijo de Dios. Soy coheredero con Cristo. Tengo el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Abro este libro desde ese lugar, y lo que el Padre me habla hoy lo recibo como instrucción de un rey para su hijo, no como amenaza de un juez para un criminal. Esto transforma la postura de tu espíritu antes de empezar. Sexto, cuando termines de leer, haz esta declaración:
Lo que acabo de leer es verdad sobre mí y sobre mi vida. Lo recibo por fe. Gracias, Padre. La gratitud como cierre de la lectura sella la palabra en tu corazón y activa la fe que convierte la revelación en experiencia. Séptimo, una vez al mes, lee en voz alta un pasaje completo de promesas sobre tu vida. Isaías 41, Salmo 91, Romanos 8. Lee en voz alta, despacio, escuchándote a ti mismo. Porque la fe viene por el oír, incluso cuando eres tú quien está hablando. Tu propio oído recibe lo que tu propia boca declara. Ahora permíteme hablarte con todo el amor que tengo. Si llevas años leyendo la Biblia y tu vida espiritual se siente estancada, no abandones la palabra. No es la palabra el problema. El problema es la postura desde la cual la has estado recibiendo. Y eso puede cambiar hoy, ahora mismo. No tienes que esperar a ser más espiritual. No tienes que esperar a resolver tus problemas. No tienes que sentirte digno. La Biblia no es el premio para los que ya llegaron. Es el alimento para los que todavía están en camino. Y todos sin excepción, estamos en camino. Hay alguien que está viendo este video ahora mismo que lleva meses, quizás años, sintiéndose a distancia de Dios, sintiéndose abandonado, sintiéndose indigno de abrir esa Biblia que está en el cajón o en el estante llena de polvo. Y Dios te mandó este video hoy para decirte, no estoy lejos, nunca me fui. Estoy en cada página de ese libro esperando que vengas sin excusas, sin perfección, sin el disfraz de que todo está bien, solo con tu hambre y tu nombre. ¿Tienes un familiar o un amigo que necesita escuchar esto? ¿Hay alguien en tu lista de contactos que está luchando con su fe, que se alejó de la palabra, que siente que Dios ya no le habla? Este mensaje puede ser lo que Dios use para devolverlo al encuentro con Él. Compártelo ahora mismo en tu estado de Facebook o envíaselo directamente. No lo pienses dos veces. Si tú encontraste algo valioso aquí, tu responsabilidad es no guardártelo. Quiero que escribas ahora en los comentarios esta frase, como un pacto delante de Dios. Hoy mismo decido que el Dios vivo abrirá su palabra a mi corazón y nunca más la leeré igual. Escríbela completa, como una declaración, como un punto de quiebre. Porque hoy comienza una nueva relación entre tú y la palabra de Dios. YouTube está suprimiendo el contenido cristiano. No es una teoría. Es una realidad que muchos pastores y comunicadores vivimos. Los algoritmos están diseñados para dar visibilidad a cualquier tipo de contenido antes que al mensaje del Evangelio. Y si tú y yo no hacemos algo al respecto, voces como esta van a seguir siendo silenciadas mientras el mundo llena los espacios vacíos con todo lo contrario a la verdad. Pero hay algo que puedes hacer ahora mismo, y voy a enseñarte exactamente cómo hacerlo. Si no estás suscrito a este canal, presiona el botón de suscripción ahora. Está justo debajo del video. Es gratuito y toma exactamente 2 segundos. Esa suscripción le dice al algoritmo que este contenido importa. Activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te avise directamente. Sin ella puedes perderte mensajes que Dios puso en nuestro corazón específicamente para el momento que estás atravesando. Dale like a este video ahora mismo. No porque yo lo necesite para mi ego, sino porque ese like es una señal a YouTube de que este contenido tiene valor y hace que el algoritmo lo muestre a más personas que hoy mismo lo necesitan. Imagina que tu like es el voto que le da acceso a alguien más a este mensaje. Y comparte este video. Piénsalo así. Si estuvieras en medio del desierto sin agua y de repente encontraras un manantial, ¿te lo guardarías en secreto? Por supuesto que no. Llamarías a todos los que pudieras. Este mensaje es ese manantial para alguien que hoy está muriendo de sed espiritual. Si no estás suscrito mientras escuchas esto, seré honesto. ¿Cómo esperas crecer espiritualmente si ni siquiera estás dispuesto a dar el paso más pequeño para mantenerte conectado a contenido que nutre tu fe? La suscripción no es para mí. Es una decisión tuya de priorizar tu crecimiento espiritual.
Y si tomas esa decisión pequeña con facilidad, Dios verá que eres alguien que honra lo que Él pone en tu camino. Si ya estás suscrito, eres parte de una comunidad de creyentes que decidieron no conformarse con una fe superficial. Sigues viendo los videos, sigues comentando. Tu presencia aquí importa más de lo que crees. Ahora quiero orar contigo antes de despedirme. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy traigo delante de ti a cada persona que ha estado viendo este video. Señor, conoces los nombres, conoces las historias, conoces los años de sequedad y los momentos de duda que han vivido con su Biblia en la mano, sin saber cómo encontrarte realmente en ella. Hoy, Padre, haz lo que solo tú puedes hacer. Abre sus ojos espirituales como abriste los de los discípulos en el camino a Emaús, para que reconozcan tu presencia en las páginas de tu palabra, que desde este día, cada vez que abran las Escrituras, algo en su espíritu se encienda, se mueva, se transforme. Que la palabra deje de ser texto y se convierta en voz tuya, hablándoles directamente. Protege su hambre espiritual. Guarda su constancia. Y que cada uno de ellos pueda decir en los próximos días: Señor, tú me hablaste. En el nombre de Jesús, amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 1 Timoteo 3, 16, 17. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.